Bueno, pues hemos acabado con las presentaciones. Vamos a empezar con la mesa redonda. Le pido a los ponentes que suban al escenario y tomen asiento. Recordaros que podéis pasar las preguntas en papel. Habrá alguien que las recoge y me las acerque, y si no, por Twitter también me las van a hacer llegar. Vale. Lo primero de todo es agradeceros por las estupendas presentaciones que habéis hecho. Sé que habéis intentado hacerlo peor para no tener que ser moderador el año que viene, pero lo habéis puesto muy difícil, me parece, todos, y yo creo que le tenéis que dar un gran aplauso a los cuatro, o a los cuatro ponencias. Porque lo han hecho espectacular. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas que me han llegado del público que está aquí y de la gente que está por streaming. Las preguntas, hay algunas que van dirigidas, pero tenéis libertad absoluta para contestarla, aunque sea dirigida para cualquiera de los ponentes, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que ha llegado está dirigida a José Manuel, y él ha comentado en su presentación que en el futuro podríamos tener lentes de contacto acomodativas que por impulsos eléctricos modificaran esa acomodación y nos ayudaran a ver mejor de cerca. Pero preguntan si a corto o medio plazo crees que las lentes de contacto que fueran EDOF, de foco extendido, como las hay en lentes intraoculares, podrían ser una opción válida y más eficaz de lo que tenemos ahora como lente de contacto multifocal. Y tiene una segunda vertiente esta pregunta, que va para Joan, si este tipo de diseños EDOF podrían tener algún sentido como control de la miopía. Ok, muchas gracias. Bueno, me agrada que lo que os haya quedado de la charla ha sido las lentes acomodativas, es lo más espectacular. Claro, todavía no es realista, hay que decirlo. En relación a la pregunta específica, a día de hoy, y alguna de las presentaciones, algo de lo que yo he presentado hoy aquí, incidía sobre ese tipo de lentes específicas que me habláis, no puedo decir que den unos resultados mejores que las lentes que existen asféricas multifocales. ¿Okay? Por lo tanto, una lente EDOF actual, como las que tenemos en estos diseños que están llegando, yo no le doy más ni menos crédito que una lente asférica, centro-cerca, mixta en un ojo y otro, o incluso algunas centro-lejos. No le puedo dar más crédito. En relación a la conexión que habéis hecho con lentes intraoculares, no sé cuál es la sensibilidad que tenéis o el conocimiento que tenemos en relación a ese tipo de rendimiento, pero las lentes de foco extendido multifocales están siendo, yo creo que una especie de un flop, las intraoculares. ¿Por qué? Porque daban una cierta extensión del rango de visión sin perder mucha visión de lejos, pero prometían no tener halos, no tener un montón de cosas que de hecho tienen. Con lo cual, las lentes de foco extendido, aunque en oftalmología pues hay tendencias muy efímeras, muchas de ellas, que ahora ponemos todos de esta, y luego ponemos todas de esta, y luego de aquella. Las lentes de foco extendido se están dejando porque no responden a las necesidades del paciente, no dan visión de cerca, que es lo que el paciente quiere, sin perder la visión de lejos, naturalmente, y no cumplen lo que prometían. En relación a lentes de contacto, y volvemos a nuestro terreno, a día de hoy no puedo decir que podáis esperar de ellas un rendimiento espectacular o ni siquiera significativamente mejor que lo que tenéis con las lentes multifocales. Y lo digo tristemente, porque todos estamos buscando algo que nos funcione todavía mejor. Veis que hay una gran ganancia de visión. Toda aquella zona verde que os ponía de este lado es todo área de ganancia de visión, en uno de los últimos gráficos, en la curva de desenfoque. Pero la queremos poner lo más plana posible. Lo que pasa es que estamos repartiendo la luz entre diferentes focos, cuando antes toda iba a uno. Entonces, el contraste tiene que reducirse de alguna manera. Es una limitación física. No veo muy claramente cómo lo vamos a superar, porque la física, de momento, las leyes de la física no podemos escapar de ellas, por lo menos aquí en el planeta Tierra. Entonces, respondo que no. ¿Y algún comentario con respecto al control de la miopía, Joan o José Manuel? Sí que... Bueno, realmente es un producto que desconozco todavía. O sea, hasta que no empiecen a salir más artículos con este tipo de lentes de contacto sobre control de miopía y quizás compararlos con los que sí que tenemos más experiencia, podremos saber algo más de ellos, pero a priori no lo sé. José.
yo lo único que sé es lo que nos presentó Padmaja Sankari-Durg en el Congreso Optom en el mes de abril. Entonces, los resultados, y yo tuve la suerte de estar en ese panel, pero muchos habéis asistido a ello, los resultados son del orden de un 33% de eficacia. Nos hablaba Joan hace un rato, y esos son los datos que Brian Holden Institute está presentando, yo no conozco otros. Entonces, son resultados que están del orden de lo que se consigue ya con lentes de contacto multifocales para presbicia aplicadas para para control de miopía, por ejemplo, la lente centro lejos de Proclear, que Jeff Wallin ha publicado hace 2 o 3 años, está ahora en otro nuevo estudio, cuando hay otras lentes que están ya en el 40-50%. Entonces, no tengo más información que esa. Pero la información oficial es un 33% de retención frente a una lente monofocal. Ok, has hablado además de la limitación física, de que nos da la física con respecto a la multifocalidad y el conseguir una buena agudeza visual con una ayuda óptica de lejos y de cerca en lente de contacto. Pero, ¿qué piensas de la limitación que podemos tener desde el punto de vista de los diseños que tenemos actualmente en el mercado, ya que hablaste del descentramiento de las lentes de contacto como un factor importante a la hora de conseguir una buena calidad óptica, pero la mayoría de los diseños que podemos adaptar actualmente son diseños desechables diarios o mensuales que tienen limitaciones en sus parámetros desde el punto de vista de radio, de curvatura o diámetro, que puede hacer que si tienes un paciente que no está cómodo desde el punto de vista visual con esa lente de contacto, no puedas hacer modificaciones en ese mismo diseño que podría ser el adecuado para ese paciente. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Y me gustaría también la opinión de Antonio con respecto a esto, porque él ha hablado de probar 2 o 3 diseños como una regla de oro para poder evitar el abandono de las lentes. A ver, en lo que a mí me concierne, yo creo que he sido bastante claro en considerar todo el espectro de lentes que existen. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Antonio. Hay que alargar nuestro portafolio de productos. No las podemos trabajar todas, también es verdad, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Pero hay que conocer bien una serie de diseños, de materiales diversificados, que nos permita tener juego de cintura cuando algo no funciona. Y ya os puedo decir que la misma lente no va a superar, como mucho a día de hoy, por lo que sabemos, un 70-80% de los casos. Tendréis siempre un 30, un 20% que puedan requerir adaptaciones ya más especializadas. Pensad que, por ejemplo, el 40 al 45% de los pacientes de lentes de contacto tienen un astigmatismo de 0,75 o más. Y no podemos ignorar todos los astigmatismos. Aquí hay quien va muy bien con una lente, con un equivalente esférico, y hay quien va muy mal. Entonces, en ese sentido, y respondiendo a la pregunta de Gonzalo, tener opciones. Las lentes que pueden variar parámetros es algo a considerar. Tendremos siempre, pues por preferencias de mercado, de acuerdos, etcétera, ciertos diseños, pero que son muy estancos y muy rígidos. Pero hay que tener opciones para variar, hay que tener otros materiales. Me atrevería a decir algo más en ese aspecto, que es: se han hecho pruebas intentando optimizar las adaptaciones. Es decir, si yo cojo el diseño que tiene esta lentilla, diseños de los mainstream que veis, de los que principalmente se adaptan, grandes fabricantes. Bueno, y si ahora le pudiésemos hacer pequeños ajustes, os puedo decir que, como sería de esperar, naturalmente mejora el rendimiento. Es decir, se puede conseguir un comportamiento mucho más equilibrado en todo el rango haciendo modificaciones, pero ese gran fabricante no nos va a hacer esas modificaciones. Pero hay quien lo haga. Entonces, hay pacientes que ahora que ya conocéis muy bien la combinación de curva de potencia con diámetro pupilar, hay fabricantes que os permitirán ajustar mejor esos parámetros y variarlos. Antonio. En material rígido, en material hidrofílico, utilizadlo. Pues, redundar lo dicho, es importantísimo aumentar el catálogo de lentes para adaptar. Importantísimo también es conocer los productos, qué características tienen, para poner también de nuestra parte, para luego no cambiar al tuntún, sino siempre cambiando, buscando un signo en la persona y sabiendo los tipos de lentes, las características que tienen, pues buscar aquella que con el diámetro de zona óptica me viene mejor, o por el tipo de estructura de la lente me viene mejor. No solamente cambiar a ver si acierto por casualidad, sino conocer perfectamente los productos con los que trabajamos, con todas las características que el producto tiene. Vamos a seguir con las lentes multifocales y con respecto al comentario que has hecho de las lentes tóricas multifocales, hay una pregunta que viene del público
que preguntas cuáles son los resultados de calidad óptica comparando las lentes multifocales tóricas con una lente multifocal esférica. Es decir, ¿en qué momento consideras que deberíamos adaptar una lente multifocal tórica? ¿A partir de qué cilindro podrías considerar que la mejora de calidad visual es lo suficientemente importante comparado con la complicación, si hay más complicación, a la hora de adaptar una lente tórica multifocal con respecto a una lente esférica? Bueno, la pregunta es muy pertinente porque hemos estado media pausa café hablando precisamente de ese asunto con una compañera que estaba aquí. Pues no ha sido ella, porque ha sido él. Ha sido un él. Bueno, pues se complementa. A ver, esto lo podemos ver de dos maneras. Podemos pensar así. Una lente multifocal ya induce una cierta degradación de la calidad visual, porque lo tiene que hacer. Es decir, para producir multifocalidad, esa multifocalidad en general se produce a base de inducción de aberraciones de alto orden, que es lo que va a extender esa profundidad de foco. Entonces, frente a eso podríamos pensar, el astigmatismo no corregido podría ser mejor tolerado, ¿vale? Y eso muchas veces sucede. Entonces podríamos... Quizá, generalmente, ignoramos astigmatismos hasta 0,75, a partir de ahí, pues todos atóricas, como es normal en lentes monofocales. Lo podríamos ver de otra manera. La lente de contacto multifocal ya genera por sí una degradación de la calidad de imagen, entonces debemos de partir de la mejor visión posible de lejos, y eso requiere la corrección del cilindro. No tengo una respuesta, un threshold, no tengo un límite a partir del cual yo diría... A partir de una dioptría, hasta una dioptría hago equivalente esférico como todos vosotros. No me complico más. A partir de una 25 o superior intento corregir el cilindro. Muchas veces no con tórica multifocal. Lente permeable al gas, si es corneal, si eso me lo resuelve, etc. Y luego la geometría multifocal. Entonces, yo diría, es algo que estas dos visiones son posibles y pueden coexistir en diferentes pacientes. Lo que tenemos es que nunca, astigmatismos altos, dejarlos sin corregir, porque entonces nos estaremos dando palos de ciego, intentando ajustar adiciones, visión de lejos, cuando el problema es que hay un defecto refractivo no corregido. Entonces, ¿tiene complicación adicional? Bueno, en principio yo diría que no. Hay que yo conozca solamente un trabajo publicado sobre el comportamiento, el rendimiento visual, y aquí es uno de los que he presentado, el rendimiento visual de las lentes tóricas multifocales hidrofílicas tóricas multifocales, y comparan muy bien con lo que es el rendimiento de la lente esférica multifocal del mismo tipo. Pero no han sido comparadas frente a frente, porque no podrían serlo en los mismos pacientes, para empezar. Pero su rendimiento, su curva de desenfoque, sigue el mismo curso que las monofocales. Entonces yo diría, complicación adicional no tienen por qué tener, pero cuidado con ignorar cilindros a partir de una dioptría, una 50, porque entonces todo lo que hagáis para intentar optimizar parte de un punto erróneo, que es una mala visión de lejos por no corrección del cilindro. Ok, la última pregunta, y pasamos al tema de la ortoCAD sobre multifocales, pero que vuelvo a repetir, estáis abiertos a contestar cualquiera de vosotros que tengáis opinión al respecto, es ¿qué recomendación dais a la hora de adaptar lentes de contacto multifocal para medir la pupila de los pacientes? Si la medís en mesópico, escotópico, en fotópico, en cualquiera. Yo doy una respuesta rápida y luego, si alguien tiene ideas adicionales. El problema es que, bueno, lo primero, en fotópico. Mi punto de base, como habéis visto en una de las diapositivas, la que tenía 4 cuadrantes, yo doy siempre el valor fotópico, porque en mesópico, escotópico nadie necesita medir la pupila, en escotópico no se hace nada, porque escotópico es oscuridad, ahí ni se quiere leer, ni siquiera conducir, porque conducir por la noche es ambiente mesópico, no es escotópico. Bueno, entonces, fotópico, el punto de partida, luz normal, no estar apuntándole con una linterna, con una antorcha, pero luz normal de gabinete, pero con las luces encendidas, que es en las condiciones en las que la persona tiene que leer. Cuando va a leer, normalmente estará en unas condiciones de buena visión. Fotópica. La otra cuestión es, y a partir de ahí, todo lo que cambie será para mayores, que también hay que analizar cuál es la dinámica. Si cuando reducimos iluminación, esa pupila dilata más o no. La cuestión es, ¿con qué medirlo? Bueno, la mayor parte de nosotros no tenemos en nuestro gabinete un dispositivo objetivo. Sería un pupilómetro de infrarrojos al que le podemos controlar la luz. Eso no lo tiene nadie. Además, podréis pensar, pero yo tengo un topógrafo que mide pupila. Ya, a menos que sea un topógrafo que permita regular la intensidad de luz, no sirve, porque tú no sabes qué cantidad de luz están emitiendo esos anillos mientras estás midiendo. Y cuando hemos comparado la pupilometría a través de instrumentos objetivos apropiados con topografía, muchas veces no coinciden, pero no coinciden ni de lejos. Entonces, yo diría que no es válido.
Yo doy siempre un límite, que es subjetivo y es arbitrario, pero es el de los 3 milímetros. La práctica totalidad de los diseños, a partir de 3 milímetros de pupila, empiezan ya a coger zona de cerca intermedia y con 4,5 ya cogen lejos en la mayor parte de los diseños. ¿Cómo sabéis si un paciente tiene pupila de menos de 3 o de más de 3? Bueno, pues con la reglilla se puede estimar, pero cuando vais a hacer retinoscopía o cuando estáis haciendo fondo de ojo con el oftalmoscopio directo, os dais cuenta enseguida. Una pupila con menos de 3 milímetros es que no se puede ver casi nada más que la cabeza del nervio óptico. Entonces, para mí, eso que es la preconsulta, me dice si estoy delante de una pupila lo suficientemente grande para poder acoger una multifocalidad con imagen simultánea o si no. Pupilas más pequeñas me tendré que ir a otras opciones, asimétricas en un ojo dominante y no dominante o incluso visión alternante. ¿Okay? No sé si he respondido. Sí, Antonio, tu práctica clínica, ¿algo que añadir? Bueno, hace ya 4 o 5 años que no tengo práctica clínica, que me ocupo más bien de la parte comercial, pero bueno, por lo que me comentan mis compañeros y demás, pues coincido con José Manuel, ¿no? Que los valores de pupila, como no tenemos ningún instrumento que medirlo, pues muchas veces lo que tú percibas, tu experiencia, tu subjetividad, cuando con un pupilo, con una linternita y tal, mide, y sobre todo luego probando los distintos tipos de diseños de lentes de contacto y obteniendo tú tu propio feedback subjetivo del paciente. Ok, pues vamos a pasar entonces de los viejos, como ha dicho Jennifer, ahí a cada uno que se sienta, a los niños con la Orto-K, pero la primera pregunta que tiene que ver con la Orto-K, que está dirigida a Joan, pero vuelvo a repetir, podéis contestar cualquiera, es, claro, tenemos en las consultas miopes entre 22, aquí pone 22, pero podríamos poner 20 a 30, a 35 años, que esa miopía sigue progresando. Pregunta primero si hace algún efecto la ortoqueratología en el control de esa miopía y si hay evidencia, y si no la hay, ¿qué hacemos? ¿No les controlamos? No hay evidencia. No hay estudios realizados en adultos. De hecho, veíamos que esos estudios que presentaba en aquel cuadro resumen sobre en qué población se habían realizado los controles llegaban como mucho hasta los 16 años. Por tanto, si tenemos un adulto con miopía en evolución, quizás el origen de esa miopía no sea exactamente el mismo origen que en un niño. Luego no podemos plantear un tratamiento que realizamos en niños para control de miopías en un adulto que tiene unas características similares. Yo a ese adulto lo que le digo es que le vamos a ofrecer ortoqueratología para que no lleve gafas o lentes de contacto durante el día. Si además le frena la miopía, pues bienvenido sea, pero nunca puedo llegar a garantizárselo, ni siquiera argumentarle el control de miopía, en ese caso, para recomendar la ortoqueratología. Ok, ¿existe alguna lente de ortoqueratología que esté, porque has hablado de aprobación en FDA, pero ¿hay alguna lente de ortoqueratología que tenga aprobación CE, que es la que a nosotros nos interesa aquí, no para hacer corrección de la miopía de uso nocturno, sino para controlar la miopía? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, las lentes de ortoqueratología, hay algunas aprobadas por la FDA, otras aprobadas por la CE, pero hasta donde yo sé, ninguna está aprobada para hacer control de miopía. La atropina tampoco. ¿Consideras que es un factor importante el que no esté aprobado? Es decir, el que utilicemos un tratamiento que no está indicado en sus instrucciones de uso. ¿Consideras que es algo a tener en consideración a la hora de utilizar o tendríamos que buscar lentes de contacto que sí que tengan ese marcado CE? Bueno, es una línea de trabajo, quizás el plantear estudios para conseguir esa aprobación. Tenemos evidencia científica más que demostrada que realmente la ortoqueratología puede llegar a frenar la miopía en niños. Quizás las empresas que nos están vendiendo esa lente de contacto con el objetivo de control de miopía, pues debieran certificarlas también para control de miopía, sí. Y si no, ponerlo en el consentimiento informado. El paciente debe saber que realmente esa lente de contacto que sí que le ofrecemos para control de miopía no estaría regulada para ello. Ok. Aquí hay otra pregunta interesante, porque yo, por lo menos en la práctica clínica y con otros compañeros lo he debatido en ocasiones, y es el hecho de recomendar hacer descansos en el porte de las lentes de ortoqueratología. Es decir, hay algunos profesionales que hacen ortoqueratología que le dicen a sus pacientes pues, que descansen una noche a la semana de utilizar las lentes, y me gustaría saber tu opinión al respecto, y si estás en consonancia con esa opinión, ¿por qué les mandas descansar? ¿O por qué no les mandas descansar? Yo no les mando descansar. De hecho, yo aquí plantearía dos situaciones diferentes.
El adulto que le recomiendo ortoqueratología para compensar su defecto refractivo, una vez que tiene su lente de contacto, si él duerme todas las noches con ella, si ve bien, perfecto. Y si quiere descansar los sábados por la noche, cosa que habitualmente hacen todos, por costumbre, porque el domingo no tienen que trabajar y tal, pues no pasa nada. Tengo pacientes que utilizan... Recuerda, estamos hablando de niños. Mis hijos los domingos me hacen trabajar, pero no trabajan. Entonces, pero tampoco salen de fiesta por la noche. Claro. Entonces, en adultos, que hagan lo que quieran. No les obligo a llevar la lente ortoca cada día. En cambio, en niños, cuando hago control de miopía, sí que quiero que se pongan la lente de contacto todas las noches. ¿Por qué? Porque es esa especial focalización en la retina, ese desenfoque periférico miópico, el que teóricamente estaría controlando la miopía. Con lo cual sí que en niños intento de que se las pongan toda la noche. De hecho, no le veo ninguna ventaja al descansar una noche a la semana o descansar de vez en cuando. Ok. Luego tengo algunas preguntas con respecto a la ortoqueratología y la combinación con la atropina. ¿En qué momento, si tú tienes experiencia en la clínica donde trabajas, que se haga esa terapia combinada, en qué momento se empieza con la ortoqueratología? Esta pregunta entiendo que es la persona que la hace considera que antes ha empezado con la atropina y hay un momento en el que se añade la ortoqueratología. Entonces, quiero saber si es así, como lo hacéis vosotros, o es al revés, o es en paralelo, es decir, se empieza con los dos tratamientos a la vez. Y también otra pregunta interesante es cuándo se instila la atropina, si la instilan antes o después de poner la lente de contacto. También si se instila por la mañana o por la noche. Es decir... Sí, realmente en la clínica puede haber algún paciente ocasional que el oftalmólogo es el que se suele recomendar la atropina. Cuando ese niño, por lo que sea, no considera la atropina, cuando los padres no consideran la atropina, entonces me lo pasan al departamento de contactología y quizás haya algún paciente, algún niño que esté con el tratamiento combinado, ortoqueratología y atropina. Pero no tenemos la experiencia clínica suficiente como para saber a nivel clínico si es más efectiva, si es menos efectiva. Ni siquiera tenemos todavía un protocolo para recomendar uno u otros tratamientos en función de esa elongación axial. Lo que se suele hacer es comentar las diferentes opciones a los padres. Tenemos atropina, tenemos ortoqueratología, lente de contacto blandas de desenfoque periférico, y tras explicar los diferentes tratamientos es el paciente o el padre el que elige empezar por uno o por otro. Si fuéramos de menor riesgoso a mayor riesgoso, no sé si existe esa palabra, realmente habría que empezar por ortoqueratología, que es más inocuo el tratamiento, y si viéramos que realmente esa longitud axial no responde al tratamiento, que sigue aumentando la miopía, implementar en ese momento la gotita de atropina. La atropina hoy en día se pone habitualmente una gotita al 0,01 antes de ir a dormir. En el caso de que pusiéramos atropina y lente de ortoqueratología, quizás fuese interesante poner la gotita, esperar media horita y luego poner la lente de atropina, la lente de ortoqueratología. Más que nada para que no haya un efecto exacerbador de la lente de ortoqueratología sobre esa gota que hemos puesto en el epitelio. Ok, vamos a romper un poco la dinámica y le voy a preguntar directamente a Jennifer, ¿qué es puerta fría? Cuando hablamos de puerta fría es pues lo que hacían los vendedores de enciclopedias hace poco, que timbraban en todas las casas sin saber si ahí se leía, si no. Entonces, cuando nosotros decimos id a conocer a vuestros vecinos y si no queréis no trabajéis en puerta fría, nos referimos a entregarle esos consejos visuales, simplemente déjale saber que hay opciones, pero no le intentes vender algo que es que a lo mejor no necesita. Por ejemplo... No puedes llegar a la puerta de tu vecino con la lámpara de hendidura debajo del brazo. Claro, es que a lo mejor está feo. Probablemente. Entonces siempre decimos, pues, por ejemplo, si tienes una oficina y sabes que probablemente no sepan lo que es la luz azul, mándale unos consejos, dile que existe un producto óptico que les puede dar solución, permíteselo probar. No intentes colar en la enciclopedia si el muchacho no sabe leer. No. Muy bien, me la has puesto votando. Pregunta para los optometristas que hay en la mesa redonda. ¿Qué opináis sobre los filtros de luz azul? No es mía. Estoy en la obligación de hacerla. A ver, realmente, precisamente hemos tenido una pequeña experiencia de laboratorio con los lentes, con los filtros de luz azul en las lentes, y realmente tienen bastante poco efecto, porque la luz azul que emiten los dispositivos móviles, cuando lo hemos medido, es muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, filtrar algo que es pequeño
pues sí, a lo mejor los cristales lo filtran, pero realmente yo dudo mucho de que sea necesario los filtros de luz azul para los dispositivos móviles. Yo no soy un experto en la materia. Lo que pasa es que me parece, por lo que voy leyendo, por lo que voy asistiendo en congresos y voy a muchos, es que estamos ante el uso de informaciones sesgadas, procedentes, todas ellas verdaderas, procedentes de diferentes orígenes. Es decir, sabemos que la luz azul tiene una mayor energía porque tiene una longitud de onda menor y por lo tanto podrá ser dañina, pero es necesario llegar allí con una cierta intensidad. Luego hay otro tipo de evidencias. Bueno, pues parece que sí, que algunas pantallas pueden emitir más luz azul o no, pero yo he escuchado en la Academia Europea de Optometría el año pasado que es del orden de 100 veces inferior a lo que podría causar daño en el ojo. Entonces, todo eso estamos asistiendo a una combinación de eventos simultáneos, todos ellos verdaderos, pero que no tienen conexión entre sí. Es lo que hablaba antes Joan, la casualidad de que se den circunstancias paralelas. De ahí a una causalidad va un horizonte, pero al fin y al cabo estamos hablando, en el menor de los casos, de crear una necesidad. Entonces, como herramienta de marketing, sí, tiene un hilo conductor, tiene un principio, medio y fin, puedes sensibilizar, la salud preocupa, las pantallas también, pero como evidencia no le conozco ninguna, ni mucha ni poca, no le conozco ninguna. Pero bueno, como decía el otro, mal no le hará. Nosotros cogimos 10 móviles, 10 ordenadores, 10 tablets, cogimos un espectrofotómetro y medimos a todos ellos la emisión de luz azul. Y bueno, con el primer espectrofotómetro que lo hicimos era muy sensible, pero no captaba nada, tuvimos que devolverlo, coger uno más sensible, y la luz azul que se emitía había que poner el aparato a... Es cierto que el móvil desprende luz azul, pero tienes que poner el espectrofotómetro a 5 centímetros. Si tú pones ya el espectrofotómetro a 20-30 centímetros, que es la posición a la que tú llegas, llega poquísima luz azul al ojo. Pero es que a mayores probamos 40 lentes del sector y cuando ponía la lente había muy poca diferencia. O sea, la diferencia de luz azul a 30 centímetros cuando tú medías directamente sobre el dispositivo móvil, o la diferencia de luz azul cuando ponías el dispositivo móvil, el cristal, y volvías a medir, era muy sutil, era muy pequeña. Filtran algo, pero quizás estamos filtrando algo que no es necesario. Y quizás esa luz azul, tampoco se sabe, tenga algo que ver con el posible control de la miopía de los niños a la luz exterior. Si la estamos filtrando, no lo sé. Claro, ahí viene la siguiente reflexión. Es decir, José ha hablado de la evidencia científica que tenemos que tener ahora en la respuesta, pero habéis hablado ambos en vuestras presentaciones de evidencia científica. Claro, y Antonio ha hablado de la esquizofrenia de vender o de actuar como adaptador o como profesional. Y entonces, claro, tenemos esa dualidad de profesional sanitario, pero al mismo tiempo de negocio. ¿En qué momento o dónde está la línea en la que podemos traspasar hacia el negocio y obviar esa evidencia científica o no tenerla en tanta consideración como podemos pensar o como, y me incluyo, nos cansamos en las presentaciones de poner sobre la evidencia científica de lo que hacemos en nuestra profesión? Es decir, ¿en qué punto vamos a jugar con esto? Porque claro, ahí todo vale, ponemos filtro azul porque hay información, como ha dicho José, inconexa, que nos indica que podría ser beneficioso, pero no tenemos la evidencia científica suficiente, lo podemos hacer igual. Y hablo del filtro azul, que era la pregunta anterior, como puedo hablar de cualquiera de las otras cosas que hacemos en nuestra práctica diaria, clínica, en la que esa evidencia científica pues, está un poco cogida con pinzas. ¿Dónde está ese límite? ¿Dónde está la frontera? Se pasan la palabra. El esquizofrénico. Bueno, pues, yo creo que es una muy buena pregunta, pero como todo en la vida, ¿no? ¿Qué actitud tienes tú ante la vida normal? ¿Dónde está tu honestidad, no? Pues yo creo que seamos sinceros, cada uno la tiene en un sitio, ¿no? Pero yo creo que no hay que vender productos si no crees en ellos. Y si no crees en ellos hay que ser honesto y decirlo y no venderlo. El límite está en cada uno, ¿no? En el conocimiento. Lo que pasa es que también tenemos que prepararnos. Por cierto, de la luz azul hemos dicho que con las tablets no influye
pero cuando lo haces en medio ambiente sí filtra. Hay un segundo efecto dañino que parece ser, que no está demostrado, no hay evidencias, pero que puede afectar en patologías en retina, y sí es cierto que en la luz ambiente te pones con el espectro, se mide luz azul, y sí es cierto que como hay mucha más luz azul que la que venden los móviles, ahí las lentes sí actúan, ¿no? Entonces, cada uno debe, yo creo que de preocuparse en conocer el producto y el decidir si es lícito o no es lícito. Pasa que a veces es muy complicado, ¿no? Porque cuando tú dices que no quieres vender algo, muchas veces el paciente puede entender que es que no te interesa comercialmente, pero que a él le han dicho o ha leído ahora con internet que eso es bueno, y cuando tú dices, no, eso no sirve para nada o tal, muchas veces quedan mal, ¿no? Claro, las fake news también nos afectan en nuestro negocio, evidentemente. Efectivamente, entonces es muy súper complejo tu posición. ¿Algún comentario más al respecto? ¿Sí? Si quieres, sí. Bueno, también hay añadir, a ver, aquí también un aspecto, aparte de la evidencia científica que creo que tiene que existir para poder trabajar un producto, también existe una tendencia del mercado, porque el tema de la luz azul, que antes nosotros comentábamos, es un tema que está muy en boga. La gente sabe que los móviles, eso sí lo saben, emiten radiación, emiten luz azul. No solamente en el sector o sea, evidentemente en el sector de la visión, a la gente le preocupa la luz azul para sus ojos, pero, por ejemplo, en el sector de la iluminación, de la electricidad, de lo que son las lámparas que iluminan las casas, allí se habla de luz azul hace años. O sea, se recomienda que se instalen ciertos tipos de lámparas o que no emitan demasiada luz azul. Es decir, no solamente estamos todos metidos en una sociedad que nos arrastran los conceptos. Y me apoyo un poco en lo que decía Antonio, es que yo he decidido que científicamente no hay una evidencia que yo quiera recomendar la luz azul, pero es que hay unos señores aquí de mi sector que tienen un producto para adaptar en las gafas para filtrar la luz azul y hay una demanda. Entonces hay un momento que estás ahí que dices, yo quiero ser ético, yo quiero ofrecer cosas que funcionen y que a quien lo necesite realmente, pero también te lleva un poco esta ola, ¿no? de lo que está en el ambiente, en la sociedad. Claro, en esta esquizofrenia que habla Antonio, no solamente está en el tema de la evidencia científica o no, y si ese producto tiene la evidencia científica suficiente para que yo lo pueda poner en el mercado y ofrecerlo, sino probablemente muchos de vosotros habéis visto por internet correr un vídeo de un congreso de otra profesión en la que hablan de cuándo hacer una cirugía refractiva o cuándo no, en función de si es final de mes o es por la tarde y no ha entrado nadie en la clínica. Y ahí está la dualidad otra vez de profesión sanitaria y negocio. ¿Dónde ponemos nosotros la línea roja? Es decir, ¿nos saltamos esa línea roja cuando llegan las 6 de la tarde, 7 de la tarde y la caja solamente tiene telarañas? ¿O seguimos siendo profesionales, éticos? Es decir... No sé si salir corriendo y no responder a esa pregunta, ¿eh? Pues es súper difícil, ¿no? Yo quiero ser honesto y... Por favor. Entonces yo intento transmitir eso en mi trabajo del día a día y lo transmito a mis compañeros, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo. Además, una frase que aquí hay varios que me lo habrán escuchado muchas veces. Cuando perdemos una venta, a lo mejor en un primer momento me va a sentar mal, ¿no? Cuando se pierde una venta por un motivo profesional. Pero siempre vendré al día siguiente y te daré las gracias. Todos tenemos esa vena egoísta y esa vena profesional. A veces, en el minuto 1 te puede salir la vena egoísta y yo reconozco que algunas veces me sale, ¿no? Y alguien ha decidido no vender una gafa y le digo, pero hombre, ¿cómo no has vendido la gafa, no? Pero luego voy a casa, lo pienso y siempre vuelvo al día siguiente y le digo, trabajo bien hecho. Y cuando yo estoy en las charlas con ellos, siempre digo que prefiero no vender una gafa a hacer algo incorrecto profesionalmente. El límite exacto es muy complejo, todos somos algo honestos y algo egoístas y a veces pues probablemente nos pequemos de exceso honestos y dejamos de vender algo que se tenía que haber vendido y quizás a veces pues todos seguro que miramos para adentro y hemos hecho ventas que al tiempo dices, pues quizás no tendría que haberla hecho, ¿no? Si yo puedo decidir y me da tiempo a pensar, yo prefiero, sin ninguna duda, perder una venta. Quizás el amor que tenemos que poner, que han dicho Elisenda y Jennifer, significa también no caer en la tentación de hacer eso, ¿no?
¿Qué pensáis? Sí, sí. A ver, mucho amor, es lo que decíamos antes, mucho amor, pero sobre todo también mucha honestidad. A ver, una persona que entra en vuestra óptica no necesita un producto solo, necesita varios. Seguramente podéis ofrecerle diferentes cosas que cubran sus necesidades visuales. Si un día no se ha vendido nada, pues no se ha vendido nada. Lo que no se puede hacer es sobrevender, porque eso la gente lo capta y siempre acaba volviendo, yo creo, de alguna manera, en forma de quejas, en forma de cambios, en que estás viendo que no saben bien qué les pasa, no sabes que no les gusta la montura, si es que no les van bien las lentes, vienen con una queja porque han adquirido un producto que realmente no necesitaban. A mí me gusta aplicar una regla que es muy sencilla, porque son las que más recuerdas y las que más te funcionan. Es decir, yo le vendería a esta persona lo que le vendería a mi madre, por ejemplo, o a mi hermano, o a mi hija. Algo que yo realmente crea. Y eso es lo que me pone a mí los límites. Con lo que estoy viendo, algo que yo de verdad quiero que lleve a alguien muy cercano a mí, porque creo que le va a beneficiar. Y entonces me pongo muy pocos límites y yo lo ofrezco, porque el no ya me lo dirá la otra persona. Y yo creo que hay que ser honestos y desde luego no hay que sobrevender. Perfecto. Vamos con otra pregunta también comprometida, que yo creo que sale en todos los forums, y es con respecto a la importancia o no de cobrar honorarios en la consulta cuando adaptamos lentes de contacto, y más con el tema que ha dicho Antonio de la venta por Internet. Es decir, yo creo que no necesito que me respondáis a si hay que cobrarlos o no, porque me vais a responder todos que sí, sino dónde está la fórmula mágica que no teníais en vuestras presentaciones para que los optometristas empiecen a cobrar esos honorarios y que vean que probablemente a corto plazo puede ser una mala idea, es decir, puede ser contraproducente, pero que a medio o largo plazo es efectivamente el camino que hay que seguir. Y esta es mi opinión. Vamos a ver si ellos tienen la misma. Sí, sí. Una contestación como muy sencilla. Yo creo que lo primero es evidente que sí, hay que cobrarlos. Para cobrarlos hay que creérselo. Y para creérselo hay que hacer unas cosas que demuestren que me lo estoy creyendo. Eso es fundamental. Entonces, cobrar honorarios profesionales, pues claro, porque es que en cualquier otro sector te cobran honorarios profesionales. Yo creo que venimos de una historia de... Esta es nuestra experiencia también, ¿no? De una historia de no haber cobrado nunca honorarios profesionales, y el día que te lo planteas lo ves muy difícil, porque tienes a la gente acostumbrada a que no se los cobres y dices, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pues formalizándolo. Y una cosa que ha dicho Antonio, que esto ocurre siempre y seguro que sois conscientes, es de los momentitos. O sea, revisarte pasa que es un momentito. O sea, yo tengo que las cosas, para que me las compren, ponerles un formato correcto para poderlas vender. Entonces, es difícil cuando la gente viene de estar años no cobrando servicios profesionales. Nuestra experiencia es como, para poderlo hacer, es formar mucho a la gente, pero tener un protocolo claro, hacer algún cambio que explique lo que antes era gratuito, ahora se va a cobrar. Tenemos que hacerlo diferente, porque si no es como un engaño, ¿no?, de cara al cliente, y montar una serie de visitas que den... Bueno, es que hay que trabajarlo, pero pues yo qué sé, una visita en la que vayamos a analizar muy bien por qué te cansas delante de un ordenador. O sea, como definir distintos tipos de visita y que nos dé un argumentario para explicarlo. Es la única manera de cambiar. Nosotros vemos muchas ganas, muchísimas ganas de este sector de cobrar honorarios profesionales, la necesidad de hacerlo y la dificultad en implementarlo. No es fácil. Bueno, volvamos entonces a la parte clínica. Vamos a volver a la ortoqueratología. Tengo varias preguntas por aquí que hablan sobre la hipocorrección o la hipocompensación. Y ambas preguntas van en el sentido de por qué no funciona. Por qué en esa gráfica que has puesto aparece como que no funciona, e incluso si hace algo podría ser todo lo contrario, si luego has puesto unas imágenes, has hablado de los pollitos a los que les ponías una lente positiva y el ojo crecía menos. Realmente esos índices de incremento de longitud axial de miopía utilizando hipocorrección se basan en estudios que se han hecho en niños, en los que se ha comprobado que los niños que eran hipocorregidos entre un 0,50 a 0,75 dioptrías de miopía les aumentaba más la miopía. Básicamente es la experiencia clínica en esos trabajos lo que nos dice que realmente está subiendo la miopía. ¿El por qué? Tampoco se sabe. José.
Yo creo que lo primero es que, y cada vez los expertos en estudios en animales cada vez son más vehementes diciendo que es muy difícil trasladar los resultados de investigación en animales para estudios y resultados clínicos en humanos. Ciertamente todo tiene que empezar por ahí, porque antes de someter a un humano a un determinado tratamiento innovador, primero hay que probarlo, y cada vez se huye más incluso de la experimentación en animales, pero un cierto grado de experimentación va a ser siempre necesario. Entonces, es muy difícil decir, bueno, en los pollitos con lentes positivas, miopización, el ojo seguía este trayecto, al final no estamos hablando de cosas tan diferentes. Es decir, la miopización, el crear en todo el campo, fobia y periferia, una imagen emborronada, eso estaría más cercano a lo que podemos llamar una privación de un estímulo visual nítido. Entonces, la fobia sí tiene que tener una buena estimulación, lo que pasa en periferia no sabemos por qué se rige. Y hay que clarificar otra cuestión que es muy pertinente, que es, en periferia, con estos dispositivos, tanto Orto-K como lentes de contacto de desenfoque periférico, os hablamos siempre en términos de miopización. Pero realmente lo que estamos induciendo es mucho astigmatismo. Basta que os pongáis con el retinoscopio a 20, 30 grados y lo veréis, o que giréis el ojo. Hablamos en miopía porque cuando hacemos la esfera equivalente lo convertimos en negativo, pero es un astigmatismo miópico en que una de las focales se queda prácticamente en retina o prácticamente donde estaba, o muy cerca de retina, y la otra se viene muy hacia adelante. Lo que estamos induciendo con estos tratamientos es astigmatismo miópico. Entonces, todavía queremos entender de qué manera el ojo interpreta eso, pero no es miopía tal como sería con una lente esférica. Más, con Orto-K se pueden llegar a inducir astigmatismos de 6, 7, 8 dioptrías, dependiendo de lo que tengamos en el centro. Cuando hablamos de hipocorrección, estamos hablando, si acaso, de una hipocorrección de media dioptría, porque mucho más que eso no se puede hacer. Entonces, eso sí que ha probado, y que precisamente es la hipocorrección, que se dice, no te lo voy a actualizar ya porque si no te vuelves goloso y vendrás más temprano. Eso es contraproducente. Eso hoy en día es mala práctica profesional. Y ya está. Es algo que, la verdad, es verdad hasta que se demuestre lo contrario. En este caso se ha demostrado que la hipocorrección no debe de ser una buena práctica. Ok. ¿Y las revisiones? Los pacientes de lentes de contacto multifocales y de ortoqueratología o lente de contacto de desenfoque periférico para control de la miopía, cualquier lente de contacto de control de la miopía, ¿creéis que requieren más revisiones que un paciente con una lente de contacto convencional o no? Y si requieren más, ¿qué tipo de revisiones? Es decir, ¿cuándo revisaríais a ese paciente? ¿Le haríais un seguimiento que no le haríais a un paciente de lente de contacto convencional? Cualquiera de vosotros. Sí, yo, por ejemplo, en niños, cuando le realizamos control de miopía, realizamos un control trimestral, sobre todo con ortoqueratología, porque bueno, los niños no se suelen quejar cuando tienen un problema de visión o cuando tienen una molestia, a veces pasa desapercibida y te encuentras en un control rutinario que es un niño que tiene una agudeza visual en uno de los dos ojos de un 0,3 o que la lente de contacto se ha descentrado o que tiene un punteado o tiene una isla central, con lo cual en críos sobre todo que no van a mostrar esa queja visual tan rápidamente, sí que debiéramos estar un poquito más encima de ellos. Supongo que entiendo que en lentes de contacto multifocales, pues como decía Antonio, pues al principio hacer las revisiones más frecuentemente para comprobar que la adaptación está bien hecha y que el paciente está satisfecho con los resultados y quizás luego pues una revisión semestral habitualmente. Yo recomiendo lo siguiente, es en una condición ocular cambiante o potencialmente cambiante, las revisiones tienen que ser mucho más apretadas que en un paciente cuya miopía ya está estabilizada y va a utilizar la lente monofocal durante un tiempo. Y eso nos incluye pacientes con patología corneal, queratoconos, por ejemplo. No queremos que venga cuando la lente ya toca en la córnea. Queremos que venga antes para descubrir potenciales problemas antes de que aparezcan. Cada 6 meses mínimo. Y la verdad sabéis que cuanto más joven es el paciente, estará en la tendencia más rápida de progresión, con lo cual quizá incluso 3 meses. En multifocales estamos adaptando lentes a présbitas incipientes o a présbitas consolidados ya, pero de 45 o 50 años. Esa presbicia va a seguir aumentando hasta los 55 o 60. Entonces, ¿para qué se va a comprar unas lentillas o para qué la aplicación va a enviarle una nueva caja de lentillas que a lo mejor ya están desactualizadas? Eso es otro motivo de dejar de utilizarlas. Y en niños miopes, cuya miopía está en progresión, va a pasar lo que dice Joan. Entonces, en todos esos casos, yo diría, al principio, hasta los 6 meses, de 3 en 3. O sea,
una semana, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses. Incluirlo en los honorarios. Y luego, mínimo cada 6. Pero si antevéis que pueda evolucionar más rápidamente, no le mandéis lentillas que ya estén desactualizadas. Revisadles antes. Y yo, vamos, me apunto totalmente a las recomendaciones de Antonio, pero lo dije en la charla. Con los de multifocales, llamad por teléfono. Dice, me llamaría. Pues sí, muchas veces no llamamos y muchas veces hay tiempo para hacerlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo ves? A veces no llamamos, no vaya a ser que tenga un problema, pero es mejor saberlo antes. Esto es como en las parejas, ¿no? Entonces, preguntar y hablar durante esas primeras semanas. Ya no esperar al mes o a los 2 meses. Revisiones frecuentes, sí. En Ortocá, en todos esos casos. Para que no se moleste, hay que fundamental advertirle cuando le estás entregando las lentes lo que vas a hacer y pedirle, en cierto modo, permiso. Yo creo que si advierte y te dicen que sí, no se va a molestar. Hombre, lo puedes pillar en un mal día. Pero... No, de hecho si le llamas a los 2 meses y le preguntas, tanto con usuario de lentes de contacto como de gafas, ¿no? No, que te llaman para ver cómo vas con ellas. Si no le has avisado previamente que le vas a llamar al cabo de un tiempo para ver cómo va, pueden pensar, uy, la han liado y no se han enterado y me están preguntando a ver cómo voy, ¿no? Entonces es interesante avisarles, oye, por de aquí un tiempo, un mes, mes y medio, 2 meses, te llamaremos para ver cómo vas, pues si te podemos ayudar en alguna cosita. Ok, vamos con otra pareja, bien o mal avenida, que es el optometrista y el oftalmólogo. Iván, ¿cuándo crees que debemos derivar a un paciente de Ortocá que tiene complicaciones a que lo revise el oftalmólogo porque ya se sale de nuestra competencia? ¿Y qué importancia le ves al hecho de tener que derivar? Bueno, pues cuando tenemos una situación corneal patológica que no podemos llegar a tratar nosotros, o sea, una erosión superior a grado 2. Cuando yo no puedo tratar esa tinción, esa pequeña tinción, y considero que ese paciente, ese niño, ese adulto necesita un tratamiento oftalmológico, pues derivo sin ningún problema. O sea, bueno, ahora no tengo problemas, pero yo he trabajado toda la vida en óptica a pie de calle y no me ha dado ningún miedo derivar a un paciente que tenía una tinción fuerte, derivarlo al oftalmólogo para que fuese tratado. Okay, yo creo que es claro que la mayor preocupación que tienen los oftalmólogos con respecto a la ortoqueratología son los riesgos de infección y las queratitis microbianas. Desde nuestro lado, como optometristas, ¿qué medidas podemos tomar cuando adaptamos una lente de ortoqueratología para intentar minimizar esos riesgos? Pues maximizar las normas de higiene. Maximizar las normas de higiene en cuanto a no usar agua del grifo, en cuanto a usar las soluciones de mantenimiento que nosotros le digamos, esas soluciones de mantenimiento, incluso yo las pongo en el consentimiento informado, cómpralas donde quieras, yo no vendo soluciones de mantenimiento, pero tienen que ser esas. Utilizar siempre soluciones preservadas, sin conservantes, dentro de la lente de contacto, lágrima artificial, y ante la más mínima señal de molestias, a acudir al profesional, comentarnos. José. Muy rápido. Yo creo que mientras no demos información por escrito, clara, sucinta, pero muy insistente, no vamos a cambiar nada en estos riesgos. Recordad que estas personas están ansiosas. A veces es la primera vez que se van a poner lentes de contacto. Le estamos dando información a toneladas muy rápido en muy poco tiempo, aunque lo queramos hacer mejor que lo hacen en Claravisión. Pero incluso así, la información es tanta que es muy difícil absorberla. Tiene que haber algo que se puedan llevar. Tenemos que, cuando vienen a revisiones, no decir, ala, que ya te las quito yo para que sea más rápido. No, tienen que demostrarnos cómo lo hacen y que lo hacen de acuerdo a lo que le hemos dicho. Si no, no podremos reducir y minimizar esos riesgos. Pero algo se tienen que llevar, porque lo que se llevan de oído, ya antes de pasar la puerta se habrán olvidado de la mitad o más. Antes de llegar a casa les quedará un 20%. ¿Y se van a quedar con qué? ¿Con el enjuague, con el frote, con el cambie, con el ponga? ¿Con qué se van a quedar? No lo sabemos. Vamos a darle la vuelta a la moneda y volvamos al negocio. Antonio, Joan ha hablado de los líquidos de mantenimiento como algo importante para minimizar los riesgos de infección en el caso de la ortoqueratología o de cualquier lente de contacto. Desde el punto de vista de negocio, ¿cómo se maneja o se gestiona, y si crees que se gestiona bien, la venta de estos productos paralelos a la lente de contacto, como los líquidos de mantenimiento, lágrimas artificiales, portalentes y otros más? Hombre, los productos clásicos, la solución única, los peróxidos, sí que es verdad que yo creo que se comercializan bien, la verdad. Puedes comercializar las marcas de laboratorio, puedes tener tu propia marca privada y hay una buena comercialización. Quizás tenemos mucho que hacer en productos anejos, incluso productos de cosmética femenina, conservantes. Hay mucho por hacer todavía en tipo de productos que todavía no le hemos prestado la atención que se debiera, ¿no? No serán nunca productos de venta supermayoritaria,
pero bueno, pueden completar los productos. Y yo creo que casi todos los establecimientos tienen un buen surtido de líquido. Pero consideras, y esto también es una pregunta para Elisenda y Jennifer, y la podemos abrir a otros aspectos, no solamente los líquidos de mantenimiento, que tenemos la formación adecuada desde el punto de vista de negocio y de venta para poder vender y gestionar esos, no solamente los líquidos de mantenimiento, cualquier otra cosa que tiene que ver con la óptica. ¿Tenemos esa formación realmente? Y si no la tenemos, ¿cómo la conseguimos? Porque claro, tenemos todo el calendario anual lleno a rebosar de cursos de diferentes aspectos desde el punto de vista clínico, pero yo por lo menos me he puesto a buscar cursos que tengan que ver con la formación específica del negocio de óptica y yo no los encuentro. Realmente hay poco. Realmente hay poco, la verdad. Proceso una auténtica religión por la formación. Soy un defensor de la formación en cualquier aspecto de la vida. Y es cierto que deberíamos hacer un poco de autocrítica y en el sector falta mucha formación comercial, yo creo, la verdad que sí. O formación mixta de productos, un poco de formación mixta comercial profesional, ¿no? Puede haber cursos puedes ir a cursos de comerciales, pero siempre viene gente de otros sectores, de la alimentación y demás, hay muchos cursos de SADE, de tal, que los proveedores organizan, y luego cursos muy profesionales con optometristas muy centrados en la parte profesional. Pero siempre encontrar a alguien que conozca los dos mundos, el mundo profesional y el mundo comercial, porque no hay que olvidar que vendemos productos sanitarios, entonces no es lo mismo vender un producto sanitario que vender una pasta de dientes, ¿no? Sí, vendría fenomenal, porque quizás esa dificultad se podría convertir en una diferenciación positiva, ¿no? Pues, el venderla mejor. Elisenda, creo que la pelota está en tu tejado. A lo mejor con tu BI tiene mucho que hacer en este sentido. Sí, bueno, nosotros yo como óptico optometrista tengo que reconocer que una de las cosas que nos faltan es salimos muy bien formados y en nuestra práctica diaria tenemos muchas oportunidades de ir a formaciones profesionales desde el punto de vista más de la optometría o de la contactología, y en cambio creo que es complicado encontrar formaciones específicas que no sean de ventas y que no te vengan con el caso IKEA o casos de grandes cosas que nos quedan un poco lejanas, ¿no? Yo creo que se tiene que montar algún tipo de formación que sea muy realista, ¿no? Que entendamos que no solamente tenemos que saber vender los productos, lo que decíamos antes, tener una técnica que nos ayude a captar las necesidades de cada persona para no sobrevender, sino ofrecer cosas que realmente le van a dar un servicio. Y eso nos generará mucha venta cruzada. Y al final es mucho más fácil, nosotros hemos defendido la captación, pero es mucho más fácil mejorar trabajando con personas que ya confían y que nos conocen, a nosotros que son nuestros clientes, ampliando el ticket de compra o haciendo ventas cruzadas. Entonces, esta formación no existe en el mercado, porque no podemos hacer una formación simplemente como lo que harían una tienda de ropa de vender los zapatos y el cinturón, porque nosotros tenemos un ámbito profesional que lo tenemos que saber mostrar y que es lo que nos ayuda también a fidelizar y a que estas cosas que estamos viendo, perdón, que a lo mejor no transmitimos. A lo mejor un paciente, dejadme que le llame paciente ahora, que siempre le llamo cliente, no hará las cosas que yo quiero que haga porque a lo mejor no le he instruido bien o no se ha ido a casa, como comenzaba antes José Manuel, no se ha ido a casa con unas instrucciones concretas. Se lo he dicho de memoria y llega a casa que se acuerda de una de las cosas, de 2 o de 3, pero no de las 20 que le he querido transmitir. Entonces creo que aquí hay un hueco en el mercado, sinceramente. Creo que es una oportunidad de hacer una formación que sea muy específica para el sector sanitario. Quizás aplicaría a otros sectores de sanitario. Hay que agradecerle a las empresas que patrocinan el fórum, que en el fórum hay la mitad del fórum está dedicado al negocio, pero quizás estas empresas también tendrían que hacer algo más que este fórum de negocio y hacer una formación de negocio a sus clientes, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también desde el punto de vista negocio. Y os lanzo la idea para que espero la recojáis. Y has dicho una cosa muy curiosa, un segundo, José, una cosa muy curiosa. Has llamado paciente y luego has dicho, uy, es que siempre les llamo cliente. Os pregunto a todos, ¿paciente o cliente? Pues
Ya lo he dicho en la charla, a veces paciente y a veces cliente. Tú, pero eres esquizofrénico. El resto, Yo ahora, pacientes. Cuando estaba en la óptica, pacientes del gabinete para adentro, clientes del gabinete para afuera. Aunque vendía mucho en el gabinete. José. Yo creo que eso requiere un estudio lingüístico, etimológico y eso la lingüística seguro que lo explica perfectamente. Nosotros lo que estamos es formatados para pensar que no, es paciente porque yo le atiendo su salud, pero al final va a comprar un servicio que es salud. Entonces nunca se ha visto, yo creo, tan claramente que la salud es un servicio que se compra y se transfiere y es tangible. Es decir, y eso es clientela, ¿vale? Y luego, paciente, pues no sé, el que está mucho tiempo sentado en la silla, ese es un paciente. Si no se ha ido antes es porque es paciente. Tiene paciencia. ¿Vale? Para ti, y ya vamos a la lingüística. Para ti o para mí, voluntarios reclutados o conejillos de India. Sí, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún problema en decir que es un cliente. Y una cuestión que quería comentar muy rápidamente. Yo creo que si algo me llevo del fórum de hoy, me llevo muchísimas cosas de lo que he escuchado, sobre todo, que es... Hay que protocolizar las cosas. Es decir, y en otras profesiones lo que vemos cada vez más es que tienen muy protocolizado los pasos que va dando cada cliente-paciente cuando entra en función de cuál es su necesidad. Y nosotros también vamos a tener que parar a pensar cómo vamos en nuestra empresa a protocolizar. Y la cuestión, crear protocolos de comportamiento, de seguimiento. Y dos cuestiones que hemos mencionado, el establecer normas escritas que sean efectivas y eficientes, ¿vale? Eso es básico. Y ya lo de hacer un seguimiento de los pacientes, no dejar, bueno, a ver si vuelven o a ver si no vuelven, hay que estudiar las bases de datos porque la información está ahí, pero no se explota. Entonces, yo creo que todo eso se reduce a una palabra, protocolizar. Y luego ya en relación a lo que estábamos hablando de los líquidos, no líquidos, yo lo que suelo decir es, los líquidos son un accesorio indispensable para el uso de ciertas lentes de contacto. El coche utiliza aceite. Y tiene que utilizar aceite, y aunque nadie piense en el aceite cuando se va a comprar un coche, sin aceite no funciona. Entonces, si queremos un coche que no utilice aceite, y si utiliza aceite tiene que ser el que decía el 20W40, y no puede ser otro, porque si no es de ese tipo va a quemar, va a gripar. Entonces, tiene que ser ese, cómpralo donde quieras, pero tiene que ser este aceite. Y si quieres algo que no lleve aceite, cómprate un coche eléctrico. Entonces, antes que tener un líquido mal usado, oye, utiliza unas lentes de contacto desechables diarias si no puedes utilizar, si las puedes utilizar, que están ahí y cada vez con más entrada en el mercado. Yo creo que no podemos seguir ignorando que el líquido de mantenimiento, si ha de ser utilizado, tiene que ser bien utilizado. Y si no, ignoremos que existe, utilicemos un dispositivo que no lo requiera y así nos despreocupamos. Pero no pueden ser medias cuestiones. Ok, voy a lanzar la última pregunta, que son para los ponentes del área de negocio. A lo mejor genero aquí un pequeño conflicto entre ellos. ¿Qué cosas mal hechas durante la captación de esos clientes, pacientes, voluntarios puede afectar negativamente a que retengamos a ese cliente o paciente? Posiblemente ni lo ganes si lo haces mal, ya no lo retienes. Solo una cosa sobre paciente-cliente, que quedó antes sin decir, que es que yo creo que al optometrista le da vergüenza de decir cliente. Es como, esa parte profesional está por encima de la venta, pero es que al final vendes. Y sobre líquido, no líquido o cualquier otro producto, vosotros sí sabéis las diferencias entre un líquido y otro, y a lo mejor no hace falta darle 10 minutos de charla sobre las características técnicas, pero si yo te pregunto y te estoy diciendo ¿cuál me aconsejas? Dímelo, pero yo creo como que da vergüenza. Sí. Y al final se lo compra en Mercadona. Claro, porque si dan todos igual, pues me voy a comprar el más barato, ¿no? Digo yo. Si nadie me ha explicado que no fuese así. Eso es. Antonio, cierra. Pues la solución a una mala captación es la formación, ¿no? La formación y conocer los límites. Yo creo que una frase también que me gusta repetir es que me gusta decir lo que no sé. La persona que está captando a un cliente debe primero estar formado para captarlo y segundo debe saber cuál es su límite. Yo ponía que captando puedes ofrecer dos cosas, una lente de contacto o un servicio de adaptación. Tú cuando ves que excede tu competencia, tu conocimiento, pues lo que tienes que ofrecer es simplemente los servicios profesionales de tus contactólogos. ¿Que puedes equivocarte? En todas las operaciones de un negocio se puede equivocar. Se puede equivocar el que gradúa, el que vende, el que monta, todo el mundo se puede equivocar. ¿Cómo luchamos contra eso? Formación.
para mí los comerciales, si es óptico el que está, pues mejor, y si es vendedor comercial, con formación. Con formación. Bueno, pues con esta pregunta vamos a cerrar la mesa. Para mí ha sido un placer enorme estar aquí con vosotros porque me lo habéis hecho muy, muy fácil. Recordaros antes de cerrar el fórum varias cosas. Habréis recibido, los que están por streaming online, los que estéis aquí, recibiréis un correo electrónico con una encuesta sobre el fórum en el que al final de esa encuesta podréis solicitar las presentaciones en PDF, diapositivas creo que van 8 en cada página para quien esté interesado en tenerlas, con lo cual tenéis que rellenar la encuesta y enviar el correo electrónico para que os envíen esas presentaciones. Tenemos ahora un pequeño catering, un aperitivo para poder hacer un poco de negocio y de comentar y un poco de networking entre nosotros. Agradecer a las empresas que hacen posible que este fórum se haga realidad y que cada año sea todavía mejor. Para mí ha sido increíble poder estar aquí arriba con vosotros y finalmente agradeceros a vosotros el haber aguantado aquí hasta las 2:30 y que espero que no haya sido por esperar al aperitivo. Gracias a todos.